Bienvenidos al podcast de Psicopedagógicamente. Compartiremos consejos y conocimientos de gran importancia para la familia, la escuela y la sociedad. Queremos colaborar con todas las personas que están comprometidos con la crianza, educación, salud y el desarrollo en general de niños y adolescentes. El Máster Teodoro Cárdenas, anfitrión de este podcast, a continuación. Hola, bienvenidos a este segundo podcast de Psicopedagógicamente. En este segundo podcast continuaré tratando el tema del estrés en niños y adolescentes. Hablaré más específicamente de la depresión en niños de edad escolar y daré algunos tips para ayudarlos cuando se encuentren en esa situación. ¿Sabías que la Organización Mundial de la Salud, OMS, estima que un 3% de la población infantil padece depresión? La depresión en la etapa infantil, por lo tanto, es un trastorno que afecta a un gran número de niños y niñas en el mundo. Y lo primero que debemos tener claro es que la depresión en la etapa infantil no es un mero estado de tristeza del niño o de la niña, porque puede ocurrir que, al igual que nos sucede a los adultos, ellos estén tristes pero no deprimidos. Por lo tanto, el niño o niña que padece una depresión no solo está triste, sino que esa tristeza empieza a perdurar en el tiempo con situaciones como que, por ejemplo, no quiere hacer ninguna actividad con sus amiguitos, no tiene hambre o duerme mal, por ejemplo, etc. Ahora bien, en función de cómo sean los síntomas de la depresión, se puede hablar de 3 niveles: leve, moderado o severo. Si bien ya hicimos un repaso inicial en el primer podcast, no está por demás destacar los síntomas más característicos de los cuadros de depresión en los niños, aclarando que estos se dan luego de estados de estrés y angustias que se han prolongado en el tiempo y no se han podido solucionar. Un primer síntoma es el del aislamiento. Los niños poco a poco empiezan a dejar de interactuar con sus amiguitos como antes. Por lo contrario, empiezan a encerrarse, por ejemplo, en su cuarto. No desean asistir a las actividades que normalmente les entusiasmaban, etc. Un segundo síntoma es la reducción del rendimiento escolar, ya que la depresión puede causar una imposibilidad de mantener la atención en la escuela, por lo que se reduce ese rendimiento, es decir, que poco a poco sus notas escolares empezarán a empeorar. Otro aspecto es las alteraciones en el sueño y en el apetito. Estas alteraciones pueden manifestarse de diversas formas, como por ejemplo un cambio de peso, producto de que empiezan a comer mucho o dejar de comer por la ansiedad que tienen. También puede ocurrir que duerman poco durante la noche y demasiado durante el día. Otro cuadro es el aparecimiento de tristezas y rabietas frecuentes. El niño parece estar al borde de las lágrimas o del enfado en todo momento. Y finalmente, comentarios negativos sobre sí mismo o sobre la realidad que le rodea. Comentarios como: soy feo, soy tonto, soy un perdedor, soy un desastre, no soy inteligente, nadie me quiere, mi papá no me quiere, etc. Empiezan a escucharse más frecuentemente que antes. Uno de los aspectos más importantes para ayudar a superar la depresión de los niños y niñas es la ayuda que les puedan prestar sus propios padres. En muchas ocasiones los padres no saben cómo reaccionar y tampoco son conscientes de que pueden ayudar mucho a su hijo o a su hija. A continuación te proponemos algunas pautas que se pueden aplicar en estos casos. En primer lugar, reconocer y expresar verbalmente aquellas cosas que hace bien. Tal como comentábamos antes, un niño que tiene una depresión suele tener una imagen negativa de sí mismo. Por lo tanto, una labor importante que pueden hacer los padres es la de reconocer sus virtudes y animarlos mucho con cada logro que tengan. Esto les ayudará indudablemente a tener una visión positiva de sí mismo y que se sienta apoyado y reconocido por las personas que más le quieren.
En segundo lugar, utilizar un lenguaje positivo. En numerosas ocasiones, a los niños que padecen una depresión les resulta complicado distinguir entre los aspectos de su vida que pueden controlar y los que no, de manera que se sienten continuamente culpables por las cosas que suceden. La labor de los padres puede ser la de hacerles ver aquellos acontecimientos que pueden controlar porque dependen de ellos y otros que no pueden controlar. Así, por ejemplo, se pueden controlar aspectos como el esfuerzo que realicen en la consecución de una tarea, pero no pueden controlar aspectos como un cuadro de enfermedad, que es un tema de salud, o por ejemplo de peleas y disputas entre sus padres, porque eso, si bien les afecta, no está bajo su control. Esto me lleva al tercer punto, ¿no? Que es importante que los padres expliquen a los niños aquellos cambios que están ocurriendo o que están por ocurrir en la familia. Cambios en la familia como por ejemplo un divorcio. Esto afecta evidentemente a los niños. Y para evitar que esto pueda producir una depresión o que los niños se sientan culpables de esta situación, es fundamental que los padres expliquen con un lenguaje adecuado y sencillo la situación y que establezcan pautas para que exista una rutina que dé estabilidad a los niños. En cuarto lugar, los padres pueden manejar una herramienta poderosa como es el de la motivación, la cual se puede impulsar no solo con palabras adecuadas como adelante campeón, yo sé que tú puedes, o qué bien que lo estás haciendo, adelante mi princesita, sino también organizando y acompañando en actividades que les agraden o los diviertan. Lo importante es involucrar en esas actividades a otros niños y niñas que les acompañen también. Una actividad que me parece adecuada para estos casos es preparar, por ejemplo, sus comidas favoritas, sobre todo si el niño empieza a tener problemas de peso, y relacionar ese momento, desde el acompañar en la preparación, con aspectos agradables como que después de ello verán una peli, por supuesto elegida por ellos mismos, o que saldrán, por ejemplo, de paseo. Aquí es necesario recomendar que se eviten, poco a poco si es el caso, aquellas comidas chatarras o el exceso de ingestas azucaradas, pues no benefician hábitos saludables en los niños. Ir un fin de semana a comer una pizza o una hamburguesa puede ser posible, pero no debe ser la normalidad en los hábitos alimenticios de los niños. En quinto lugar, otro aspecto en el que los padres pueden ayudar a los niños es en el sueño. Por una parte, se puede favorecer que tengan unos hábitos de sueño de manera que se acuesten siempre a la misma hora y duerman un determinado número de horas, al menos entre 8 y 10 horas, para reponer las energías gastadas durante el día y cargarse de ellas para el siguiente. Por otra parte, se puede favorecer la relajación antes del sueño con la lectura de algún libro de cuentos, por ejemplo, o con música adecuada para ello. Como sexto punto, yo creo que es importante enseñarles técnicas de relajación, ya que pueden ser fundamentales para que los niños aprendan a controlar su ira, por ejemplo. Es importante que cuando los niños manifiesten una rabieta, no reaccionemos también con ira, sino que mantengamos la calma y nos mostremos firmes, eso sí, para entender lo que ocurre y ayudarle a expresar sus emociones de forma positiva. Hoy en día la práctica del mindfulness, por ejemplo, para niños, se está extendiendo de buena manera y ha demostrado ser muy eficaz para ayudarles a superar aquellos cuadros de estrés y ansiedad que les pueden estar afectando. Finalmente, creo que es importante buscar ayuda profesional. El cuidado de la salud emocional de los niños y de las niñas puede necesitar de un profesional en determinados casos. Evidentemente que si la situación no la amerita, los padres pueden manejar la situación con cualquiera de los puntos que hemos mencionado, pero hay situaciones ya en que los padres se ven desbordados y ahí en ese momento es importante buscar la ayuda de un profesional, de un psicólogo infantil, de algún psicopedagogo, de algún educador que al inicio pueda orientarlos en la búsqueda del profesional adecuado para cada caso.
Si bien buscar la ayuda de un profesional es la recurrencia última de la mayoría de los padres, considero que es la más importante, pues, y voy a poner el caso para comparar, una mamá puede controlar la temperatura de su hijo y darle alguna infusión o té para que pase un catarro, por ejemplo, pero si la temperatura no cede y se prolonga, es una mala señal y en ese momento se debe recurrir a un médico. Lo mismo pasa en casos de ver a un niño o una niña que ya lleva mucho tiempo con un cuadro de angustia y tristeza, pues si llega a convertirse en depresión es una muy mala situación para ellos y allí los padres deben actuar sin más pérdida de tiempo. En el próximo podcast hablaremos más específicamente del estrés y la depresión entre los adolescentes, dando asimismo algunos tips para ayudar a los padres y educadores cuando se presentan señales de alerta en esta etapa importante y a la vez angustiante de la vida que antecede a la madurez. Muchas gracias por acompañar. Así concluimos este podcast esperando haya sido de utilidad y provecho. Gracias.